La llave se negó a girar, como si la puerta supiera algo que yo no. No era una resistencia normal, como cuando la humedad del invierno hinchaba la madera del viejo portón de roble, no. Esto era diferente. Era un bloqueo metálico, definitivo. Un muro invisible que había crecido en el umbral de mi propia casa mientras yo compraba el pan y el periódico, como cada martes por la mañana desde hacía más de 40 años. Mi mano, manchada por la edad y la artritis, temblaba ligeramente al intentar forzar el giro una vez más. El sonido del metal arañando el mecanismo nuevo era un chillido ajeno, un insulto en el silencio familiar de mi rellano. El olor a cera de los suelos recién pulidos por la portera, el eco lejano del ascensor de jaula descendiendo, todo lo que constituía la banda sonora de mi vida se había detenido, expectante. Y fue entonces cuando la mirilla, ese pequeño ojo de pez que tantas veces me había protegido de lo desconocido, se oscureció. Un segundo después, oí el clic suave de la puerta al abrirse unos pocos centímetros, detenida por la cadena de seguridad. Al otro lado del resquicio no estaba un extraño. Estaba mi propia hija, Sofía, su rostro, el que yo había besado cada noche de su infancia. Me observaba con una calma aterradora, una serenidad que no pertenecía a la hija que yo había criado. Detrás de ella, en la penumbra del recibidor, se adivinaba la silumbra alta y delgada de su marido, Marcos. Él no decía nada, pero su presencia llenaba el aire de una tensión afilada. «Mamá», dijo Sofía, y su voz, habitualmente cálida como una taza de chocolate, sonó plana, ensayada. «Ya no puedes entrar, Ana, ahora, esta es nuestra casa. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propio hogar, si has sentido que las paredes que te vieron crecer de repente te dan la espalda, dime desde qué barrio o qué edad me escuchas. Quizás hoy, en este rincón, nuestras historias puedan hacerse un poco de compañía». «¿Qué dices, hija? Es una broma», balbucié, mientras las bolsas de la compra, cargadas con una barra de pan, un cuarto de jamón serrano y las naranjas para el zumo de la tarde comenzaban a pesar como si estuvieran llenas de piedras. El plástico de las asas se me clavaba en los dedos. Un dolor agudo y real en medio de la pesadilla. «Marcos, dile algo. La cerradura no funciona. Se ha debido de estropear». Marcos dio un paso hacia la luz, y vi en su cara la misma expresión de suficiencia que le había visto el día que Sofía me anunció que se casaban. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una máscara de amabilidad que ocultaba un desprecio helado. «No está estropeada, Amalia», dijo, y el uso de mi nombre de pila, sin el doña o el suegra que siempre empleaba, fue como una bofetada. «La hemos cambiado, Ann, por seguridad». La palabra seguridad resonó en el hueco de la escalera como una burla cruel. ¿Seguridad contra quién? ¿Contra mí? ¿Contra la mujer que les había abierto las puertas de esa casa cuando se quedaron sin trabajo hacía 2 años? ¿La que les había cedido el dormitorio principal, el más grande y luminoso, para que estuvieran más cómodos? ¿La que cocinaba para ellos cada día? ¿La que lavaba su ropa? ¿La que les escuchaba quejarse de su mala suerte mientras yo me tragaba mis propias penas y mi propia soledad? ¿Cambiado? ¿Sin mi permiso? Mi voz era un hilo tembloroso, una hoja a punto de quebrar San Pero. «¿Por qué? Esta es mi casa. La compré con tu padre, que en paz descanse, en el 82. Cada baldosa de este suelo, cada ladrillo de estas paredes, lo pagamos con nuestro sudor». Sofía suspiró, un suspiro de impaciencia, como si le estuviera haciendo perder un tiempo precioso. «Mamá, por favor, no montes una escena. Ya estás mayor, Ere. No puedes seguir ocupándote de un piso tan grande. Nosotros somos jóvenes, tenemos planes, necesitamos el espacio. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos». Esa frase, el refugio de todos los egoístas. Lo mejor para mí era quedarme en el rellano, con la compra del día. Enfriándose en las bolsas, mirando la puerta de mi vida cerrada con una cadena, los recuerdos de esa mañana se agolparon en mi mente, tan recientes y ya tan lejanos. Me había levantado al alba, como siempre. Había regado los geranios del balcón, los mismos que mi difunto marido, Ricardo, plantó para nuestro 20º aniversario. Había barrido la cocina, dejando todo impecable, como a Sofía le gustaba. Incluso le había preparado su café con leche y una tostada que se quedó intacta en la encimera. En ella y Marcos aún dormían cuando salí. No quise despertarlos. Ahora comprendía el porqué de su silencio, de su sueño pesado. No era cansancio, era la calma de los verdugos antes de la ejecución. «Sofía, por el amor de Dios, abre la puerta», supliqué, sintiendo como las primeras lágrimas, calientes y amargas, me quemaban los ojos. «Hablemos dentro, como personas civilizadas».
No podemos dar este espectáculo a los vecinos. La mención de los vecinos pareció endurecerla aún más. Precisamente por eso, mamá. Para evitar espectáculos, ya te hemos dejado una maleta con tus cosas más importantes en el cuarto de la portera. Puedes buscarte un sitio más pequeño, una residencia. Hay sitios muy bonitos para gente de tu edad. Una residencia, la palabra cayó como una losa sobre mi corazón. Me estaban desterrando, me estaban declarando inútil. Un trasto viejo que ya no encajaba en su vida moderna y sus planes. La puerta se cerró con un golpe seco, definitivo. El sonido de la cadena al ser retirada y el cerrojo al girar de nuevo, me confirmaron que la conversación había terminado. Me quedé allí, de pie, en el rellano del tercero izquierda, en la calle Meléndez Valdés, el único hogar que había conocido en Madrid. Las bolsas de la compra se me resbalaron de las manos y cayeron al suelo con un ruido sordo. Una de las naranjas rodó por el suelo encerado, deteniéndose justo delante de la puerta de doña Pilar, mi vecina de toda la vida. En ese momento la puerta del ascensor se abrió y apareció ella, con su carrito de la compra y su perro caniche, Alverm Ali, parada, con las bolsas desparramadas y el rostro bañado en lágrimas. Su expresión de buenos días se transformó en una de pura alarma. «Amalia, mujer, ¿qué te ha pasado? ¿Te has caído?», preguntó, acercándose a toda prisa. Yo solo pude negar con la cabeza, incapaz de articular palabra. El nudo en mi garganta era tan grande que me ahogaba. Señalé con un dedo tembloroso hacia mi puerta. No, me. «Dejan entrar», susurré, como que no te dejan entrar. «¿Quién?». «Los ladrones», negué de nuevo a mi hija Ann-Sofía. «Han cambiado la cerradura». Doña Pilar se quedó boquiabierta, con la boca formando una O perfecta de incredulidad. Miró mi puerta, luego a mí, y su rostro se encendió de una indignación justa y protectora. «Pero eso no puede ser. Esa es tu casa. Eso es ilegal, Amalia. Tienes que llamar a la policía. Ahora mismo a la policía». Nunca, en mis 75 años de vida, había tenido que llamar a la policía, ni siquiera cuando unos gamberros rompieron la luna del taller de Ricardo. Siempre habíamos resuelto las cosas hablando, con paciencia, con sentido común, pero esto superaba cualquier lógica. Doña Pilar, viendo mi estado de shock, me tomó del brazo con una firmeza que le agradecí en el alma. Me ayudó a recoger las cosas del suelo y me guió hasta el pequeño banco de madera que había junto al ascensor. «Siéntate aquí, Amalia. Respira hondo. Voy a llamar yo misma». Pero yo saqué mi viejo teléfono móvil del bolso, un modelo de tapa que Sofía siempre me decía que era una antigüedad. Mis dedos temblorosos apenas acertaban a pulsar los números. 1-1-2. La voz al otro lado sonó joven y eficiente. «Emergencias, dígame». Y yo, Amalia, la mujer que había sobrevivido a una posguerra, a la muerte de un marido, a la soledad de la vejez, me rompí. «Preciso denunciar. Un robo, señora. ¿Una agresión? No sé lo que es. Soy Osen, estoy fuera de mi propia casa, ni mi hija. Mi hija no me deja entrar». Hubo un silencio al otro lado de la línea, una pausa que me pareció eterna. Pude imaginar la confusión del operador. «¿Puede repetir la dirección, por favor?». Se la di y luego esperé. Doña Pilar se sentó a mi lado, sin decir nada, simplemente poniendo su mano sobre la mía. Su calor era el único ancla en el mar helado de mi desesperación. Minutos después, que se sintieron como horas, el sonido de las sirenas ascendiendo por la calle inundó el patio interior del edificio. Las luces azules y rojas de una patrulla de la Policía Nacional comenzaron a parpadear, proyectando sombras danzantes en las paredes del rellano. Esas luces, que siempre había asociado con la desgracia ajena, ahora bañaban la fachada de mi edificio, el mismo que había sido mi refugio durante más de 4 décadas, y por primera vez en mi vida sentí que aquellas paredes, mis paredes, me miraban como a una completa y absoluta extraña. No sabía, en inglés, inocencia, que aquel dolor era solo el principio del invierno más largo y oscuro que jamás hubiera podido imaginar. Los 2 agentes de policía se acercaron con paso tranquilo, profesional. Uno era un hombre joven, de unos 30 años, con el pelo muy corto y una expresión seria, pero no hostil. La otra, una mujer un poco mayor, con el rostro marcado por la experiencia y unos ojos que parecían haberlo visto todo. Se llamaban Ramírez y López, según las placas en sus uniformes. Agente López se agachó ligeramente para quedar a mi altura. Su voz era firme pero amable. «Señora Ana Amalia, ¿verdad? ¿Nos puede explicar qué ha ocurrido exactamente?». Con calma. «Desde el principio». La palabra principio abrió una compuerta en mi memoria, y de repente
No estaba en el rellano frío de un martes de octubre, sino 2 años atrás, en una tarde soleada de primavera. El teléfono había sonado con la estridencia de las malas noticias. Era Sofía, lloraba un llanto desconsolado, infantil, que me transportó a sus rodillas raspadas en el parque y sus fiebres nocturnas. Mamán, lo hemos perdido todo. La empresa de arquitectura, donde Marcos trabajaba como delineante, había quebrado. Llevaban meses sin pagarle y ahora los despedían a todos. No podían pagar el alquiler de su moderno apartamento en San Chinarro. Ese lugar lleno de cristal y acero que a mí siempre me había parecido un escaparate más que un hogar. No lo dudé ni un segundo. ¿Qué madre lo haría? Vente a casa. Hija, le dije, con el corazón encogido, tú y Marcos, esta es vuestra casa. Siempre lo ha sido. Aquí hay sitio de sobra. La palabra sitio se me antojó enorme. Generosa. El piso que Ricardo y yo habíamos comprado era un piso de los de antes, de techos altos y pasillos largos, con 4 habitaciones y un salón que había albergado incontables cenas familiares. Desde que Ricardo se fue, hacía ya 10 años, las habitaciones vacías resonaban con el eco de la ausencia. La llegada de Sofía y Marcos fue como abrir las ventanas de par en par en un día de primavera. De repente, la casa se llenó de nuevo de vida. Sus cajas de cartón, llenas de objetos de diseño y ropa que yo no sabía ni nombrar, se apilaban en el pasillo. Al principio, todo fue armonía, una armonía dulce y esperanzadora. Yo les cocinaba los platos de su infancia, mis croquetas de jamón, la fabada que Ricardo me enseñó a preparar, las tortillas de patata jugosas. Marcos, en aquellos primeros meses, era la viva imagen del yerno. Suegra, esto está de restaurante con estrella Michelin, decía. Mientras devoraba el segundo plato, me ayudaba a llevar la bombona de butano. Arregló la persiana del salón que llevaba años atascada y me hablaba con un respeto que me conmovía. Sofía parecía mi niña otra vez. Pasábamos las tardes en la cocina, hablando de sus cosas mientras yo cosía o remendaba. Gracias, mamá, me decía, apoyando la cabeza en mi hombro. No sé qué haríamos sin ti, y yo me sentía útil, necesaria, feliz de la soledad. Ese fantasma que se había sentado a mi mesa durante una década parecía haberse marchado para siempre. Pero la primavera del reencuentro dio paso a un verano largo y tenso, y luego a un otoño de hojas muertas y silencios incómodos. Las grietas empezaron a aparecer, finas como un cabello pero profundas. La primera fue el dinero. Yo asumí todos los gastos sin pensarlo en la comida, la luz, el agua, la comunidad. Era lo natural. Pero los meses pasaban y la situación no cambiaba. Marcos pasaba los días frente al ordenador supuestamente buscando trabajo, pero yo lo oía reírse con vídeos de internet o hablar por teléfono con sus amigos sobre fútbol. Sofía lo defendía. El mercado está fatal para los arquitectos, mamá. No hay nada, en él se deprime mucho. Yo nunca dije nada. Seguí pagando, callando, esperando. Pero el supermercado empezó a pesar más, las facturas a subir, y mi pequeña pensión de viudedad, que antes me llegaba de sobra, ahora se evaporaba a mitad de mes. Luego vino el problema del espacio. Sus cosas, que al principio estaban contenidas en su habitación, empezaron a expandirse por la casa como una enredadera silenciosa. Sus abrigos de marca desplazaron a mi vieja gabardina en el perchero del recibidor. Sus libros de diseño con portadas extrañas se apilaron sobre mi mesita de costura. «Mamá, es que no cabemos», se quejaba Sofía con un puchero. «Tú tienes tantas cosas, tantos recuerdos». La palabra recuerdos empezó a sonar como un eufemismo de trasted. Mis cosas, mi vida, eran trastos que les impedían vivir cómodamente. Las críticas se volvieron más directas. Pequeños alfilerazos diarios que iban minando mi autoridad en mi propio hogar. Mi forma de cocinar, antes alabada, ahora era demasiado pesada, poco saludable, anticuada. Empezaron a comprar sus propias cosas, leche de avena, pan sin gluten, verduras con nombres que yo no había oído en mi vida. Mi cocina, el corazón de mi casa, se dividió en 2 territorios, el de su comida moderna y el de la mía de vieja. El punto de inflexión, el momento en que supe que algo se había roto para siempre, fue por el sillón de Ricardo. Era un viejo orejero de cuero gastado, con la forma de su cuerpo impresa en el asiento. Nadie lo usaba, pero para mí, era él. Era sentarme a su lado por las noches. Una tarde, llegué del mercado y me encontré a Marcos y a Sofía, intentando sacarlo del salón. «Mamá, es que este armatoste ocupa media vida», dijo Marcos yadeando por él. «Esfuerzo. Queremos poner aquí una lámpara de pie que hemos visto, mucho más moderna». Me planté delante de ellos. Sentí una fuerza que no sabía que tenía. «Ese sillón no se mueve de aquí», dije, con una voz tan firme que hasta yo me sorprendí. «Mientras yo viva,
Ese sillón se queda donde está. Sofía me miró con una mezcla de lástima y enfado. ¡Ay, mamá! No se puede vivir anclada en el pasado. Papá ya no están para mí. ¿Sí está? Respondí. No, lo movieron. Pero algo se congeló en el aire ese día. Dejaron de ser mis hijos acogidos para convertirse en mis inquilinos impacientes. Empezaron los susurros en su habitación, las puertas que se cerraban de golpe cuando yo entraba en el pasillo, las miradas cómplices que se lanzaban por encima de mi cabeza durante la cena. Me sentía como una extraña, una carcelera de sus planes y su futuro. Y así hemos estado los últimos meses. Agente, terminé de explicar, volviendo de golpe al frío rellano. Mi voz era un murmullo ronco. L.A. Agente López. Asintió lentamente, su mirada llena de una comprensión profesional. El agente Ramírez carraspeó. Entiendo, señora. Es una situación complicada, un conflicto familiar, pero tenemos que seguir el protocolo. Se levantó y caminó con paso decidido hacia mi puerta. Tocó con los nudillos, un sonido fuerte y autoritario que no tenía nada que ver con el tímido arañazo de mi llave. La puerta se abrió casi al instante. Esta vez, Sofía no usó la cadena, abrió de par en par, y su rostro ya no era frío y calculado. Ahora mostraba una máscara de angustia y preocupación perfectamente ensayada. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Marcos estaba detrás de ella, con una mano protectora en su hombro, encarnando el papel de marido preocupado. Agentes, gracias a Dios que han venido, exclamó Sofía, con la voz rota. Mi madre no sabemos qué hacer con ella. No está bien. El agente López frunció el ceño. ¿A qué se refiere con que no está bien? Anuchi Maumenchi se desorienta, continuó Sofía, bajando la voz como si compartiera un secreto doloroso. Se olvida de las cosas, de las conversaciones que hemos tenido. El otro día se dejó el gas abierto. Tuvimos que cambiar la cerradura por su propia seguridad. Nos daba pánico que saliera a la calle y se perdiera, o que le pasara algo en casa. Lo hicimos por su bien. Cada palabra era una daga helada que se clavaba en mi pecho. Me quedé sin aire. Mayer mi hijille, a la niña que había cunado en mis brazos, y no la reconocí. Era una extraña, una actriz consumada recitando el guión más cruel jamás escrito. El agente Ramírez, el más joven, se volvió hacia mí. Su mirada seria se había suavizado con un matiz de compasión, la misma compasión que se le reserva a los débiles, a los que han perdido la razón. Mi mente, que hasta ese momento solo luchaba contra el dolor y la incredulidad, se encendió con una furia fría y lúcida. Yo, desorientada. ¿Yo? ¿Con problemas de memoria? Comprendí en ese instante que su plan era mucho más perverso que simplemente robarme una casa. Querían robarme la credibilidad, la identidad, la cordura. Al ver la duda en los ojos de los policías, supe que la batalla no había hecho más que empezar. Ya no luchaba por unas paredes y unos muebles. Luchaba por mi propia voz, por mi propia mente. Eso es una rotunda mentira. Mi voz, al salir, no fue el sollozo que todos esperaban, sino un filo de acero frío que cortó el aire viciado del rellano. Los dos agentes se volvieron hacia mí. Incluso, Sofía pareció desconcertada por un instante. Su máscara de pobre hija afligida vaciló. Mi pius de pie, sintiendo como la sangre volvía a mis mejillas, encendida por la indignación más pura que había sentido en mi vida. No estoy desorientada, continué, mirándolos fijamente a los ojos, uno por uno, para que no hubiera duda de mi lucidez. Hoy es martes 28 de octubre del año 2024. Salí de casa a las 9:15 de la mañana, después de escuchar en la radio, en el programa de Carlos Alzaina, que el bono del Tesoro a 10 años ha subido 2 puntos básicos y que el Euribor sigue estancado. Compré una barra de pan de pueblo en la panadería de Julián, que me costó 1,20 €, y 1 kilo de naranjas de Valencia en la frutería de Ahmed por 2,50 €. En mi bolso llevo mi documento nacional de identidad, con fecha de caducidad en 2028, y mi abono de transportes de la tercera edad. ¿Les parece a ustedes que esos son los actos de una mujer que ha perdido la cabeza? El silencio que siguió fue denso, pesado. El agente Ramírez intercambió una mirada incómoda con la agente López. Sofía abrió la boca para replicar, pero no le salió nada. La había desarmado con la única arma que me quedaba, la verdad, precisa y afilada. Doña Pilar, a mi lado, asintió enérgicamente, como si fuera mi abogada defensora. ¿Lo ven? Se lo he dicho. Amalia tiene la cabeza mejor amueblada que todos nosotros juntos. Esto es una vergüenza, una canallada lo que le están haciendo. Al agente López suspiró. Su rostro denotaba una mezcla de profesionalismo y hastío. Se acercó a mí, bajando la voz en señora, le creo.
Pero tiene que entender nuestra posición. Su hija y su yerno están dentro de la propiedad. Afirman que residen aquí y que el cambio de cerradura fue por su seguridad. Nosotros no somos jueces. No podemos echar a nadie de una vivienda si no hay una orden judicial. Esto se ha convertido en un asunto civil. Entonces, ¿qué hago?, pregunté, sintiendo como la impotencia volvía a amenazar con ahogarme. ¿Me quedo en la calle mientras ellos disfrutan de mi casa, de mis cosas, de mi vida? Tendrá que buscar asesoramiento legal, dijo el agente Ramírez, sacando una pequeña libreta. Presentar una denuncia formal y que un juez decida. Lo siento, pero nuestras manos están atadas. Se despidieron con un gesto de cabeza y se marcharon, sus pasos resonando en la escalera, dejándome de nuevo sola frente a mi puerta cerrada, pero esta vez con una certeza aún más terrible. La ley, en su ciega burocracia, me había abandonado. Sofía y Marcos cerraron la puerta sin una palabra más. El sonido del cerrojo fue el punto final. Doña Pilar me obligó a entrar en su casa, me sentó en su sofá de flores, me puso una taza de tila caliente entre las manos temblorosas y se sentó frente a mí. Ahora no es momento de llorar, Amalia. Es momento de pensar. Y mientras el vapor de la tila empañaba mis gafas, mi mente empezó a funcionar de una forma distinta. Ya no era una avalancha de dolor, sino una reconstrucción metódica. Como un detective que vuelve a la escena del crimen y empieza a ver las pistas que antes le pasaron desapercibidas. Los pequeños signos, las señales que yo había ignorado, atribuyéndolas a mi edad, a mi carácter desconfiado o simplemente a la mala suerte, ahora se iluminaban con una luz siniestra, conectándose unas con otras como una tela de araña. Recordé, hacía cosa de un mes, la carta del bank, una notificación importante sobre mi plan de pensiones que nunca llegó. Ay, mamá, con lo mal que funciona correos últimamente, seguro que se ha traspapelado, me había dicho Sofía con esa sonrisa suya, tan tranquilizadora. Yo me lo creí. Me pasé una semana llamando al banco, quejándome de la ineficacia del servicio postal. Ahora, la imagen de Sofía recogiendo el correo cada mañana, para ahorrarte el viaje al buzón, mamá, adquiría un matiz aterrador. ¿Cuántas cartas me habrían ocultado? ¿Qué información me habían robado para dejarme aislada y desinformada? ¿Alguna vez has dudado de tu propia memoria? ¿Has sentido que alguien, poco a poco, intentaba reescribir tu realidad, borrando lo que sabías que era cierto? Cuéntame si has pasado por algo así, porque a veces la peor cárcel no tiene barrotes, sino los susurros de quien te quiere hacer creer que estás perdiendo la cabeza. Luego, como un relámpago, vino el recuerdo de Marcos y la organización de los papeles. Sábado por la tarde, hace 2 meses. Lo encontré en mi pequeño despacho, la habitación donde Ricardo y yo guardábamos las facturas, las escrituras, los documentos importantes. Estaba sacando todo de las carpetas. Suegra, perdona que me meta, pero esto es un caos, me dijo con su tono de falso yerno perfecto. Con tu permiso, voy a ayudarte a ordenarlo todo. Hay que tener las cosas preparadas, por si algún día pasa algo. Me sentí tan agradecida. Yo, que odiaba el papeleo, vi el cielo abierto. Le preparé un café. Le dejé trabajar tranquilo. Pasó horas allí dentro. Ahora, el recuerdo de su figura inclinada sobre mis documentos más privados me provocaba un escalofrío mortal. ¿Qué estuvo haciendo, en realidad? No estaba ordenando. Estaba estudiando, estaba buscando mis puntos débiles, mis propiedades, mis cuentas. Estaba trazando el mapa de su conquista, y yo, como una tonta, le servía el café mientras él cavaba mi tumba administrativa. ¿Y las llaves? Las llaves. El juego de llaves de repuesto, el que siempre guardaba en un cajón de la cómoda, desapareció en verano. Revolví la casa entera. Sofía y Marcos me ayudaron a buscar. Sus rostros compungidos eran una obra maestra de la actuación. Qué raro, mamá. ¿Estás segura de dónde las dejaste? A lo mejor las tiraste sin querer. Llegué a dudar de mí misma. ¿Sería posible? ¿Me estaría volviendo tan despistada? Ahora la verdad era tan obvia, tan insultantemente clara. No las perdí, las robaron. Para hacer copias, para planear el cambio de cerradura sin levantar sospechas, para tener el control total y el aislamiento. Tan sutil, tan gradual, que no me di cuenta hasta ahora. Mis partidas de brisca de los jueves, con mis amigas, una tradición sagrada. En los últimos meses, Sofía siempre encontraba una excusa para que no fuera: mamá, hoy anuncian tormenta, mejor quédate en casa. Mamá, te noto un poco pálida, ¿por qué no descansas? Mamá, han dicho que hay un brote de gripe. Es peligroso para ti. Yo and me. Ingenuidad,
Creía que se preocupaba por mi salud. ¡Qué estúpida! No era preocupación, era una estrategia de cuarentena. Querían cortarme los lazos con el mundo exterior, con la gente que me conocía, que sabía que estaba perfectamente cuerda, que podría haber detectado que algo no iba bien. Querían que me convirtiera en una isla, para poder conquistarme sin testigos. El recuerdo más doloroso era el del supuesto despiste con el gas, el que Sofía había usado con tanta crueldad frente a la policía. Ann lo recordaba perfectamente. Estaba preparando un guiso. Marcos entró en la cocina, pidiendo un vaso de agua, y mientras yo me giraba para alcanzar un cazo del escurridor, él se quedó junto a los fogones. Me hizo una pregunta extraña, complicada, sobre los impuestos de sucesiones. Una pregunta que me obligó a detenerme y a pensar. En ese momento, en esa distracción calculada, tuvo que ser un giro rápido y silencioso de la rueda del gas de otro fogón. Cuando olí el gas, media hora después, sentí un pánico atroz. Me maldije a mí misma. Amalia, te estás haciendo vieja, eres un peligro. Lloré de frustración. Marcos y Sofía me consolaron. No te preocupes, mamá. Un despiste lo tiene cualquiera. No fue un despiste en sí, la fabricación de una prueba para el día en que decidieran ejecutar su plan. Amalia, reacciona. La voz de Pilar me sacó de mi trance. Deja de darle vueltas a lo que ya pasó y piensa en lo que vas a hacer ahora. Porque no te vas a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Por un instante, la duda me paralizó. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi mente me estaba jugando una mala pasada? ¿Podía una hija hacerle algo así a su propia madre? Era tan monstruoso que parecía imposible. Pero entonces vi mi reflejo en el cristal de la vitrina de Pilar, vi mis ojos, y no estaban nublados por la demencia, estaban ardiendo de dolor y de rabia. Pilar lo vio también. Basta ya de dudar de ti. Te conozco desde que llegaste a este barrio, hace 42 años anteví criar a esa niña, trabajar codo con Ricardo, superar su muerte. Sé perfectamente quién eres. Esos dos son unas serpientes y te han tendido una trampa. Pero las serpientes también tienen un punto débil. Mañana mismo a las 9 vamos a ver a un abogado. El sobrino de Paquita, la del segundo, dicen que es un león en los tribunales. La palabra león resonó en mi cabeza. El luto por la hija que creía tener, por la familia que había soñado reconstruir, se acabó en ese preciso instante. La tristeza se evaporó, dejando en su lugar una determinación fría y sólida como el granito. Miré por la ventana de Pilar, hacia mi propio balcón, hacia mis geranios. Ya no los veía con la nostalgia de un paraíso perdido, sino con la resolución de una general que planea reconquistar su territorio. Recuperaría mi casa, pero ya no lo haría por los recuerdos de Ricardo, ni por las paredes que me habían visto feliz, lo haría por mí, por la mujer a la que habían intentado silenciar, anular y borrar, ni ellos, en su arrogancia, no tenían ni la más remota idea de la guerra que acababan de desatar. La primera noche fuera de mi casa fue la más larga de mi vida. Tumbada en el sofá de doña Pilar, con una manta de ganchillo que olía a naftalina y a bondad, cada sonido del edificio era una tortura. El ascensor subiendo y deteniéndose en mi planta, el vecino del cuarto tosiendo, el murmullo lejano de un televisor. Todo me recordaba que yo estaba al otro lado del muro, exiliada. Cuando la primera luz grisácea de Madrid se coló por las rendijas de la persiana, la realidad me golpeó con la brutalidad de un puñetazo en el estómago a la humillación. Tenía 75 años y había tenido que pedir prestada una toalla para lavarme la cara. Pilar, con un tacto infinito, había dejado una taza de café y una magdalena en la mesita, pero se me hizo un nudo en la garganta al intentar tragar. Dependía de la caridad de mi vecina para las necesidades más básicas, mientras mi propia hija dormía en mi cama, entre mis sábanas, probablemente soñando con la mejor manera de deshacerse de mis muebles. La opresión no era solo una puerta cerrada, era esta dependencia vergonzosa, esta reducción de mi ser a una carga, a una refugiada en mi propio edificio. A las 9 en punto, como enclavó, estábamos en la puerta del despacho de Javier Herrera, el abogado. Era un edificio moderno, de cristal y acero, que olía a éxito y a aire acondicionado. El contraste con mi mundo de suelos de terrazo y muebles de caoba era abrumador. Javier nos recibió en una sala de reuniones impecable. Era más joven de lo que esperaba, pero sus ojos tenían una intensidad y una inteligencia que inspiraban confianza. No era un león rugiendo, sino una pantera, silenciosa y observadora. Le conté la historia de nuevo, pero esta vez sin lágrimas,
con una precisión casi quirúrgica, los hechos, las fechas, las palabras exactas que Sofía y Marcos habían usado. Él escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus dedos tecleando notas en un ordenador portátil que zumbaba suavemente. Cuando terminé, se reclinó en su silla y se quedó mirándome un largo rato. Amalia, dijo finalmente, y su voz era grave, su relato es coherente y su lucidez es incuestionable. La acusación de senilidad es claramente una estrategia para desacreditarla. Pero tengo que hacerle una pregunta, y es la más importante de todas, Sampiense, con cuidado. En los últimos años, ¿ha firmado usted algún documento que le hayan presentado su hija o su yerno? Algo relacionado con la vivienda, quizás un poder para administrarla ante testamento, un papel para el ayuntamiento. Mi primer impulso fue negar con la cabeza. No, en absoluto soy muy cuidadosa con lo que firmo. Pero mientras lo decía, una imagen incómoda, una espina que había mantenido clavada en un rincón de mi memoria, emergió a la superficie. La aparté, pero volvió con más fuerza. Bueno, dudé. Ahora que lo dice, la escena se materializó en mi mente con una claridad espantosa. Haría unos 6 meses. Sofía y Marcos vinieron a mí con un hombre trajeado, un supuesto amigo de Marcos, un tal licenciado Suárez, que era experto en planificación familiar. Desplegaron unos papeles sobre la mesa del comedor, hablaban muy deprisa, usando un torrente de palabras que no entendían: usufructo, nuda propiedad, plusvalía municipal, impuesto de sucesiones. La explicación era un nudo de jerga legal, pero la idea central era simple y seductora. Mamá, esto es solo un trámite para proteger el patrimonio familiar, para que el día de mañana no tengas que pagar una barbaridad de impuestos. Es para poner las cosas a tu nombre de una forma más eficiente, para que estés más protegida. Recuerdo que yo tenía prisa, tenía cita en el cardiólogo para una revisión rutinaria. Me sentí agobiada, estúpida por no entender. Firma aquí, mamá, es por tu bien, mi dillo Sofía. Poniendo su mano sobre la mía, su sonrisa era un bálsamo de confianza. Why, yo, que confiaba en mi hija más que en mi propio pulso, firmé. Firmé donde me dijeron, sin leer la letra pequeña, deseando acabar con aquel trámite incómodo para llegar a tiempo al médico. Cuando terminé de relatarle esto a Javier, su rostro, antes atento, se había convertido en una máscara de gravedad. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y me miró directamente. Amalia, me temo que esto es infinitamente más serio de lo que parece. Lo que usted describe tiene todos los indicios de un engaño para hacerle firmar una donación en vida o una compraventa encubierta. Necesito solicitar una nota simple informativa en el registro de la propiedad para confirmarlo, pero es muy probable que, a efectos legales, esta casa ya no esté a su nombre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No, eso no puede ser, exclamé, aferrándome al brazo de Pilar, mi hija. Mi Sofía no me haría algo así. Ella no es un monstruo. Quizás ellos tampoco entendieron bien lo que firmaban. Quizzes is. Abogado, ese tal Suárez los engañó a ellos también. Era un intento desesperado. La última trinchera de mi amor de madre, intentando defender lo indefendible. Javier negó con la cabeza. Su expresión era compasiva pero implacable. Amalia, estos engaños nunca son accidentales, son premeditados. El hecho de que cambiaran la cerradura inmediatamente después, el que prepararan la excusa de su supuesta senilidad, todo forma parte de un plan perfectamente ejecutado. Lamento tener que ser tan directo, pero la han despojado de su propiedad de forma fraudulenta. Los días que siguieron fueron una niebla de angustia y espera. Me sentía prisionera en el piso de Pilar, aunque ella me trataba como a una reina. Pero la opresión había mutado. Ahora era una vigilancia constante. Cuando me asomaba a la ventana, veía a Sofía en mi balcón, regando mis geranios como si fueran suyos. Y a veces, su mirada se cruzaba con la mía, fría, desafiante. Dejaron de bajar la basura por la noche. A Horlow. Hacían a plena luz del día, y si me cruzaba con Marcos en el portal, él me dedicaba una sonrisa cínica y un buenos días, Amalia, que sonaba como una amenaza. El aislamiento se intensificó. Mis amigas del barrio, extrañadas por mi ausencia, venían a preguntar por mí a la portería. Pero Sofía o Marcos siempre parecían bajar casualmente en ese momento. Los oía desde la ventana de la cocina de Pilar. Está un poco delicada, les decían con voz compungida. El médico le ha recomendado reposo absoluto. No está para visitas. Estaban construyendo un muro a mi alrededor, controlando la narrativa,
pintándome como una anciana frágil y confundida que necesitaba protección. La humillación era un veneno lento, ser el tema de conversación de los vecinos, sentir sus miradas de lástima, saber que mi propia hija estaba envenenando mi reputación, mi historia, mi vida. La llamada de Javier llegó el viernes por la mañana. Pilar me pasó el teléfono. Su mano temblaba tanto como la mía. Amalia, tengo la nota simple del registro. Hizo una pausa, y en ese silencio supe la respuesta. La vivienda figura a nombre de su hija, Sofía García López, desde el pasado 15 de abril. La operación se inscribió como una donación pura y simple. Le ha donado usted la propiedad de forma íntegra y sin condiciones. El auricular del teléfono pesaba 1 tonelada en mi mano en donación. La palabra era tan limpia, tan clínica, y a la vez tan indeciblemente sucia. No me habían robado con una navaja en un callejón oscuro. Lo habían hecho con un bolígrafo de tinta azul, en la mesa de mi propio comedor, con una sonrisa y un «es por tu bien, mamá». Todo el rompecabezas encajó con una violencia brutal. La prisa, la jerga legal, la mano de Sofía sobre la mía. La mirada evasiva de Marcos no fue un engaño. Fue una emboscada. Miré a través de la ventana de Pilar hacia mi propio piso. Las luces estaban encendidas. Podía imaginar sus vidas continuando allí dentro. Sus risas resonando sobre los cimientos. De mi confianza destrozada. El abogado seguía hablando al otro lado de la línea. Su voz sonaba lejana, mencionando estrategias legales, fraude, vicio en el consentimiento, anulación. Pero yo solo escuchaba un zumbido sordo. Era el sonido de 42 años de amor incondicional, de sacrificios silenciosos, de confianza ciega, ardiendo hasta convertirse en un montón de cenizas amargas. Y de esas cenizas sentí que algo nuevo, algo terrible y frío, comenzaba a nacer dentro de mí. No era. La rabia caliente de la indignación era el hielo, y el hielo es silencioso. En el hielo es paciente, y el hielo, con el tiempo, puede romper la roca más dura. Los días que siguieron a la llamada del abogado fueron un descenso a un pozo oscuro y frío. La certeza de la traición era una piedra en el estómago que no me dejaba comer ni dormir. Me sentaba en el sofá de Pilar durante horas, mirando un punto fijo en la pared, mientras mi mente reproducía en un bucle infinito la escena de la firma. La sonrisa de Sofía, la mano de Marcos en mi hombro, el olor del café que yo misma les había preparado mientras ellos me despojaban de todo. Me sentía estúpida, una anciana ingenua, un cliché andante de víctima de fraude. Miraba mis manos, surcadas por las venas y manchadas por la edad, las manos que habían amasado pan, cosido heridas, acunado a un bebé y sostenido la mano de un marido moribundo. Ahora me parecían las manos de una tonta, unas manos vacías, que lo habían perdido todo por un exceso de confianza, por el pecado imperdonable de amar a una hija que no lo merecía. Pilar intentaba animarme, pero yo estaba sumida en esa apatía gris que precede a la rendición total. La opresión ya no era una fuerza externa, se había metido dentro de mí, susurrándome que yo era la culpable de mi propia desgracia. Una tarde, mientras yo estaba hundida en mi letargo, Pilar entró en el salón con una pequeña caja de madera de olivo, oscura y pulida por el tiempo. «Amalia, esto estaba en el cuarto de la portería», dijo, con la voz suave de quien se acerca a un animal herido. Lo dejó el portero. Dijo que se había caído de la maleta que te bajaron esos. Bueno, ya sabes. Pensó que podría ser importante. Reconocí la caja al instante. Era la caja de los secretos de Ricardo. No guardaba joyas ni dinero, sino las cosas que él consideraba sus verdaderos tesoros. Hacía años, desde su muerte, que no la abría. El dolor era demasiado grande, pero ahora, en mi desolación, sentí un impulso. Irrefrenable. Mis dedos temblorosos levantaron la pequeña tapa. Dentro, el olor a madera vieja y a papel me transportó a otro tiempo. No había fotos, ni cartas de amor, solo había documentos, un fajo de papeles amarillentos, doblados con precisión, y encima de todos ellos, la escritura de un pequeño terreno rústico en un pueblo de la Sierra de Madrid, fechada en 1978, y con ella, todos los recuerdos volvieron. Me vi a mí misma con 28 años y a Ricardo con 30. Él no era un hombre de negocios, era un artesano, el mejor ebanista de todo el barrio de Chambery. Sus manos, a diferencia de las mías ahora, no estaban vacías. Siempre estaban creando, transformando la madera en algo bello y útil. Vivíamos en un piso alquilado, pequeño y oscuro, y cada peseta que ganábamos se guardaba en una lata de galletas. Una noche,
Ricardo llegó a casa con un brillo febril en los ojos. Desplegó un mapa de la Comunidad de Madrid sobre la mesa de la cocina. Amalia me dijo, su voz vibraba de emoción. Han encontrado una oportunidad, señaló un punto minúsculo. A kilómetros de la ciudad en un terreno. Nadie lo quiere. Es secano. Solo hay 4 cabras, pero está barato. Casi regalado. Yo me asusté. Ricardo, ¿estás loco? ¿Para qué queremos un secarral en medio de la nada? Ahí no se puede ni plantar un tomate. Él sonrió y con una paciencia infinita me explicó su visión. Amalia, el dinero en el banco, la inflación se lo come. Los lujos se gastan y desaparecen. Pero la tierra no. La tierra siempre está ahí. Madrid está creciendo, Amalia. Crece como una mancha de aceite. Lo que hoy es un secarral, en 20 años será el borde de la ciudad. Y entonces valdrá oro. Usamos todos nuestros ahorros, hasta la última peseta de la lata de galletas, para comprar aquel pedazo de tierra inútil. Nuestras familias nos llamaron locos. Con lo que necesitáis un piso vuestro, nos decían, pero Ricardo tenía fe en y yo tenía fe en él. Aquella fue la primera piedra de nuestro imperio. Secretón vivíamos con una frugalidad monacal. Mientras nuestros amigos se compraban un Seat 600 o se iban de vacaciones a Venecia, nosotros remendábamos la ropa y pasábamos los agosto S en Madrid. Cada euro que Ricardo ganaba con sus muebles y que no era estrictamente necesario para vivir, se reimburse. 6 años después, vendimos aquel primer terreno por 20 veces su valor original. Un constructor quería hacer una pequeña urbanización. Con ese dinero no compramos un piso más grande ni un Coach Nui. Compramos 3 terrenos más, aún más lejos, aún más baratos. Ese se convirtió en nuestro método. Era un juego lento, paciente, invisible, un goteo constante de pequeñas inversiones que, con los años, se fue convirtiendo en un río subterráneo de riqueza. La pregunta era, ¿por qué el secreto? ¿Por qué nunca le dijimos nada a nadie, ni siquiera a Sofía? La respuesta era simple, y estaba arraigada en el corazón de Ricardo. Amalia me decía por las noches, mientras repasábamos nuestros papeles en la intimidad de nuestra cocina, nosotros venimos de la nada. Sabemos lo que cuesta ganar un plato de sopa. No quiero que el dinero nos cambie. No quiero que la gente nos mire con envidia o con interés. Y sobre todo, y aquí su voz se ponía seria, no quiero que cambie a Sofía. Quiero que nuestra hija aprenda el valor del trabajo, que se esfuerce, que sea buena persona. Quiero que nos quiera por ser sus padres, no por ser sus herederos. Que el día que se case sea con un hombre que la ame a ella, no a su futura cuenta corriente. ¡Qué ironía tan cruel y amarga! Criamos a nuestra hija en una burbuja de normalidad, protegiéndola de una riqueza que no conocía, para que desarrollara un carácter noble. Y al final, su carácter se había podrido igualmente, corrompido no por la riqueza, sino por la codicia y la ambición de lo que creía que le correspondía. Cuando Ricardo enfermó de cáncer, ya teníamos un patrimonio considerable. Podríamos haber pagado los mejores médicos de Suiza, pero él se negó. Mi sitio está aquí, contigo, decía. Se trató en la sanidad pública, como todo el mundo. El secreto se mantuvo intacto. En su lecho de muerte, me hizo prometerlo una vez más. Apretó mi mano, con la poca fuerza que le quedaba. Amalia, todo esto ahora es tuyo. Es nuestro legado, pero más que eso, es tu poder. No lo uses, no lo reveles, hasta que de verdad lo necesites. Úsalo para protegerte, y yo se lo prometí. Mantener el secreto era mi último acto de amor hacia él. De vuelta en el presente, en el sofá de pilar, la caja de madera de olivo abierta sobre mi regazo, el peso de esa promesa y de ese imperio secreto se asentó sobre mí. Ya no me sentía estúpida. Ya no me sentía una víctima. La traición de mi hija seguía doliendo como una herida abierta, pero la pérdida de la casa, que momentos antes me parecía el fin del mundo, ahora se redimensionaba. Era grave. Sí, era doloroso, pero no era el final. En su avaricia ciega, Sofía y Marcos me habían robado una joya muy querida, sin tener la más remota idea de que yo era la dueña de toda la mina. Habían iniciado una guerra contra una anciana que creían pobre y desvalida, sin saber que esa anciana tenía munición para resistir un asedio de 100 años. La niebla de la desesperación se disipó, y en su lugar apareció una claridad cristalina y helada. Cogí la caja de Ricardo. El tacto de la madera pulida por sus manos me transmitió su fuerza, su visión, su amor. Ya no era la caja de los secretos. Era mi caja de herramientas, a mi arsenal. Con una calma que me sorprendió a mí misma, saqué mi viejo teléfono móvil y marqué el número de Javier Herrera. Su voz
Sonó preocupada al otro lado. ¿Amalia? ¿Se encuentra bien? Mejor que un nunca, Javier, respondí, y mi propia voz sonó diferente, más profunda, con un timbre de autoridad que llevaba 10 años dormido. Necesito que nos veamos de nuevo. Mañana a primera hora, y necesito que vaya preparando un informe patrimonial completo. Creo que disponemos de muchos más recursos para esta batalla de los que usted, y desde luego mis adversarios, podrían llegar a imaginar. A la mañana siguiente, cuando entré en el despacho de Javier Herrera, no era la misma mujer que había cruzado ese umbral 2 días antes. No caminaba como una víctima pidiendo ayuda, sino como una clienta exigiendo un servicio. Llevaba la caja de madera de olivo de Ricardo bajo el brazo, y su peso familiar me anclaba. Me daba una solidez que creía haber perdido para siempre. Javier me esperaba en la misma sala de reuniones, pero esta vez. Su mirada no era de compasión, sino de una intensa curiosidad. Se dio cuenta del cambio en mi postura, en el brillo de mis ojos. Sin preámbulos, coloqué la caja sobre la inmaculada mesa de caoba pulida. La abrí y con la parsimonia de un jugador de cartas que sabe que tiene la partida ganada, empecé a sacar los documentos, uno por uno, y extenderlos sobre la superficie brillante. La primera escritura de 1978, a los contratos de compraventa de los años 80, las notas simples de propiedades en pueblos que ahora eran ciudades dormitorio, los extractos de cuentas bancarias que nadie conocía, el testamento hológrafo de Ricardo. Mientras lo hacía, le conté toda la historia, la visión de mi marido, nuestra filosofía de vida, la frugalidad, el secreto, la promesa. Le hablé de nuestro juego silencioso, de cómo disfrutábamos de nuestra riqueza invisible, no por el poder que nos daba, sino por la seguridad y la libertad que representaba. Le conté cómo criamos a Sofía en la normalidad para protegerla de la misma codicia que ahora la había devorado don Javier. No decía nada, solo escuchaba, sus ojos moviéndose de los documentos a mi rostro, su asombro creciendo a cada minuto. Cuando terminé, se quedó en silencio, mirando el mosaico de papeles que representaba 40 años de trabajo paciente. Se levantó, caminó hacia la ventana que daba al Paseo de la Castellana y se quedó allí un rato de espaldas a mí. Finalmente se volvió. En su rostro ya no había sorpresa, sino una profunda y sincera admiración. Amalia, dijo, y su voz tenía un nuevo timbre de respeto. Perdón mi franqueza, pero usted no es solo una víctima de fraude. Es una de las inversoras inmobiliarias más inteligentes y discretas que he conocido en toda mi carrera. Su hija y su yerno no le han robado a una pensionista desvalida. Han intentado estafar a una reina Midas sin saberlo. La validación de aquel hombre, un experto en un mundo de tiburones, fue como un bálsamo. No. ¿Estaba loca? No era una tonta. Era una estratega. Y había llegado el momento de planificar mi última jugada. Javier, galvanizado, volvió a la mesa. Con esto, Amalia, el caso da un vuelco de 180 grados. El argumento de que le donó la casa para proteger su patrimonio se cae por su propio peso. Usted tiene un patrimonio 20 veces mayor que esa casa. Demostraremos el engaño, la maquinación, los vamos a machacar en el juzgado, anularemos la donación y recuperará su piso. Será un caso de manual. Pero yo negué con la cabeza. La mirada de Javier se llenó de confusión. No, Javier, en eso no es suficiente. ¿Cómo que no es suficiente?, preguntó, desconcertado. Recuperar mi casa es el primer paso, no el objetivo final, le expliqué, mi voz firme como una roca. Ellos no solo me han robado unas paredes. Han intentado robarme la dignidad. Me han humillado, me han llamado loca, han pisoteado la memoria de mi marido y los valores con los que cría a mi hija. Antes de que un juez les castigue, necesito que ellos entiendan la verdadera magnitud de su traición. Necesito que el castigo no sea solo legal, sino existencial. Javier empezó a comprender. Quiere un plan de batalla, no solo un pleito inexacto, afirmé. Quiero un plan en 2 fases. Durante la siguiente hora, diseñamos la estrategia. La fase 1 sería el ataque legal, el territorio de Javier. Él se encargaría de todo al presentar la querella criminal por estafa agravada y apropiación indebida, solicitar como medida cautelar la anotación preventiva de la demanda en el registro de la propiedad para que no pudieran vender el piso, y empezar a citar a los testigos. El primer obstáculo real era demostrar el engaño, pero con mi historial financiero y el testimonio de los vecinos, la coartada de mi protección se desmoronaría. Javier y su equipo se pusieron a trabajar con la energía de quien ha encontrado el caso de su vida. Su apoyo era mi artillería pesada. Mientras tanto,
Doña Pilar se convirtió en mi jefa de Estado Mayor. Era mis ojos y mis oídos en el edificio. Con una discreción de agente secreta, empezó a hablar con los otros vecinos. No para cotillear, sino para plantar la semilla de la verdad. Les contaba, con la indignación de una amiga leal, cómo me habían echado, cómo me acusaban de estar senil. La red de apoyo empezó a tejerse. Doña Elvira, la del primero, recordó haber oído a Sofía quejarse de lo anticuada que era. Don Manuel, el del ático, confirmó haber visto a Marcos merodeando los buzones. La opinión en el edificio, antes teñida de lástima hacia la pobre Amalia que pierde la cabeza, empezó a virar hacia el desprecio por esos sinvergüenzas que abusan de su madre. Pero la fase 2, esa era la mía, mi ataque personal y psicológico. Javier, le dije, quiero una confrontación, pero en mis términos y en mi tiempo, cuando la presión legal sea insoportable para ellos, cuando se sientan acorralados por la querella, les ofreceremos una reunión, aquí, en su despacho para intentar llegar a un acuerdo. Y en esa reunión, seré yo quien les revele la verdad. No quiero que se enteren de mi verdadera situación por un papel del juzgado. Quiero ser yo quien les muestre el reino que han perdido por su ambición desmedida. Quiero ver sus caras cuando comprendan que, por quedarse con un pequeño castillo, han renunciado a la llave del imperio. Javier me miró, una lenta sonrisa dibujándose en sus labios. Ana Amalia, ¿es usted diabólica? No, Javier, respondí. Solo soy una madre que va a darle a su hija la última lección de su vida. Una lección sobre el verdadero valor de las cosas. Mientras la maquinaria legal se ponía en marcha, yo empecé a librar mi propia batalla contra el papel de víctima que me habían asignado. El primer acto de resistencia fue simbólico, pero para mí, fundamental. Con la ayuda de Pilar, fui a una tienda de telefonía y me compré un teléfono inteligente, un app moderno, con pantalla táctil y 1000 aplicaciones que no entendía. Pilar, con la paciencia de una santa, me enseñó a usarlo, a mandar un WhatsApp, a buscar una dirección en el mapa, a leer el periódico online. Era mi declaración de independencia del mundo que ellos me habían descrito como demasiado complejo para mi mente frágil. El obstáculo no era la tecnología, era el miedo que me habían inculcado. Y lo estaba superando. Comencé también a escribir un diario. Cada día anotaba mis recuerdos, mis sentimientos, los avances del caso. Era una forma de reafirmar mi propia narrativa, de luchar contra sus intentos de borrarme. Cada palabra escrita era un ladrillo más en la reconstrucción de mi identidad. Una semana después, Javier me llamó. Su voz era escueta, cargada de una emoción contenida. Amalia, ya está hecho. El juzgado ha admitido a trámite la querella por la vía penal. El fiscal ve indicios claros de delito. Les llegará la citación judicial en los próximos días. La guerra ha sido declarada oficialmente. Colgué el teléfono. Miré la caja de Ricardo, que ahora descansaba sobre la mesita de noche de mi cuarto provisional, en casa de Pilar, a la primera parte de mi plan. La tormenta legal estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. Ya podía imaginarlos abriendo el sobre, sus rostros pasando del desconcierto al pánico, al leer palabras como querella criminal y pena de prisión. Pero la verdadera tempestad, el relámpago que lo cambiaría todo para siempre, todavía lo guardaba yo en el corazón y sabría esperar, con la paciencia infinita del hielo, el momento exacto para desatarla. La confrontación ya no era una posibilidad, era un destino que yo misma había escrito. La llegada de la citación judicial fue exactamente como la había imaginado. Pilar, desde su mirilla, me describió la escena con el detalle de una cronista de guerra. El cartero uniformado, el sobre certificado, la firma de Marcos con mano temblorosa. Me imaginé el silencio en mi piso, el sonido del papel al rasgarse, y luego sus rostros pasando de la arrogancia a la incredulidad, y de ahí al pánico más abyecto al leer las palabras querella criminal, estafa agravada y posible pena de prisión. La bestia que habían creado, la anciana dócil y confundida, les estaba devolviendo el mordisco, y lo hacía con los colmillos afilados de la ley. Tal y como habíamos previsto, su primera reacción fue llamar a su abogado, el tal Suárez. Y su abogado, viendo la solidez de nuestra querella y la gravedad de las acusaciones, debió pintarles un panorama negrísimo, porque apenas 24 horas después, Javier recibió la llamada que esperábamos. Era Suárez, con un tono meloso y conciliador, proponiendo una reunión para aclarar este desafortunado malentendido y buscar una solución amistosa que evite un proceso doloroso para la familia. La trampa estaba servida. Mordieron el anzuelo, convencidos de que venían a negociar mi rendición, a ofrecerme la devolución de la casa a cambio de mí perdón, y de que retirara
la amenaza de la cárcel. No sabían que venían a su propia ejecución. El día de la reunión me vestí con un cuidado casi ceremonial. Elegí un traje de chaqueta de lana fría, de un color gris perla, que no me ponía desde la boda de la hija de una prima. Pilar me ayudó con el pelo y me prestó un broche discreto pero elegante. Cuando llegué al despacho de Javier, él me miró y asintió con aprobación. Parece usted la presidenta de un consejo de administración, Amalia. Hello. Soy Javier. Hoy presido el consejo que va a liquidar la empresa de mi hija. Me senté a la cabecera de la larga mesa de reuniones, dándole la espalda a la ventana y su luz brillante. Quería que ellos me vieran a contraluz, como una silueta de poder. Cuando entraron, su aspecto era deplorable. Sofía tenía los ojos hinchados y ojeras profundas. Marcos había perdido su aire de suficiencia. Parecía más delgado, encorvado. Su mirada iba del suelo a su abogado, incapaz de sostenerme la vista. Suárez, su letrado, intentó tomar las riendas con una sonrisa falsa. Javier, Amalia, gracias por acceder a esta reunión. Creo que, con buena voluntad, podemos resolver este asunto, que no es más que un cúmulo de... Javier lo interrumpió, su voz cortante como el hielo. Licenciado Suárez, ahórrenos la retórica. El único malentendido aquí es que sus clientes creyeron que podían cometer un delito grave contra una persona de la tercera edad y que no habría consecuencias. Están aquí porque se enfrentan a una posible condena de hasta 6 años de prisión. Vayamos al grano. En el abogado carraspeó, descolocado. Marcos entonces se inclinó hacia adelante, intentando adoptar un tono razonable. Miren, mamá. El uso de esa palabra me revolvió el estómago. Reconocemos que las formas no fueron las mejores. Estábamos preocupados. Nos equivocamos. Estamos dispuestos a arreglarlo. Anulamos la donación ante notario mañana mismo. Le devolvemos la casa. Y aquí no ha pasado nada. Usted retira la querella. ¿Y podemos volver a ser una familia? Su oferta quedó flotando en el aire, cargado de la sala. La miré, primero a él, luego a mi hija. Sofía me observaba con ojos suplicantes, como una niña que ha roto un jarrón y espera el perdón. Pero ya no era una niña. Era una mujer de 38 años que había intentado destruir a su madre. Dejé que el silencio se alargara, que la incomodidad creciera hasta hacerse casi física. La casa, dije al fin, mi voz sonando tranquila, casi distante, ya no. Es el asunto principal. Me miraron, sin comprender. La casa era solo el escenario. El asunto principal es esto. Y señalé mi corazón. Anne, es la traición. Es la humillación. Es haberme tratado como un despojo humano porque pensaban que yo era pobre. Porque creían que mi único valor en este mundo eran los 120 metros cuadrados de ese piso. Su desprecio no era por mi vejez. Era por mi supuesta insignificancia. Creían que una mujer como yo no tenía recursos para defenderse. Hice una señal a Javier. En él, con un movimiento preciso, deslizó un voluminoso dossier encuadernado en espiral por la pulida superficie de la mesa. Se detuvo justo delante de Marcos. Él lo miró como si fuera una serpiente. ¿Qué es esto?, balbuceó. Les presento, dije yo, saboreando cada palabra, el patrimonio familiar que con tanto ahínco querían proteger de los impuestos. Sofía frunció el ceño, confundida, pero Marcos, con un mal presentimiento, abrió el dossier. La primera página era un resumen ejecutivo. Un listado de activos. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas. Propiedades urbanas AN 27, locales comerciales alquilados AN 8, plaza de garage AN 12, carteras de inversión a fondos en acciones. Y al final, en negrita, la cifra, el valor neto estimado de mi patrimonio. La cifra que Ricardo y yo habíamos construido en secreto durante 40 años de sacrificios y silencios. La reacción fue una obra de teatro en 3 actos. Primero, la incredulidad. Marcos sacudió la cabeza. Una risita nerviosa escapó de sus labios. Esto es absurdo, Anne, una broma. Pasó las páginas. Y sus ojos se abrieron como platos al ver las copias de las escrituras. Los extractos bancarios, los informes de tasación. La risa murió en su garganta. Segundo, la comprensión. El color desapareció de su rostro. Se quedó blanco como el papel que sostenía. Su mandíbula se aflojó. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la información. No habían engañado a una pensionista para robarle un piso. Habían traicionado a una multimillonaria. Y, tercero, el colapso. Sofía, que leía por encima de su hombro, soltó un gemido ahogado. Se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en la cifra final, como si el número fuera un abismo que se abría a sus pies. Sus hombros empezaron a sacudirse en sollozos silenciosos.
desesperados. El arquitecto del plan se quedó catatónico. La hija codiciosa se rompió en pedazos. Continué con mi voz helada, era su futuro. El imperio que mi marido y yo construimos, para ustedes, privándonos de todo, para que nunca les faltara de nada, y lo han vendido, lo han quemado, lo han tirado por el desagüe, por un piso en Chambery. Ahora mírenme a los ojos y díganme, hizo una pausa, dejando que la pregunta cayera sobre ellos con todo su peso. ¿Ha merecido la pena? El caos estalló. Sofía se derrumbó sobre la mesa, llorando a gritos. Un llanto histérico que ya no era de pena, sino de pura y devastadora pérdida. Mamá, por favor, perdóname, no lo sabíamos. No. Teníamos ni idea. Te lo juro, perdón. Era el lamento patético de un jugador que ha apostado todo al número equivocado y lo ha perdido. Me levanté en la reunión. Para mí, había terminado. Javier, le dije, sin mirar a los dos seres destrozados que tenía delante. Mi parte aquí ha concluido. El resto es cosa suya. Proceda con todo el peso de la ley, sin piedad. Y sin una mirada atrás, caminé hacia la puerta, abrí y salí, cerrándola suavemente tras de mí, dejando a mi hija y a su marido, ahogándose en los restos de su propia y miserable codicia. Acababa de cerrar la puerta a mi pasado, y por primera vez en meses, respiré hondo sin que me doliera el pecho. Si esta historia te ha llegado hasta aquí, si has sentido la rabia y la justicia de este momento, suscríbete u compártelo. Nunca sabes a quién, en su propia batalla silenciosa, le puedes estar dando la fuerza para abrir una puerta o para cerrar otra para siempre. Al salir a la calle, el sol de mediodía me dio de lleno en la cara y no aparté la vista. La reina Midas, como me había llamado Javier, acababa de salir de su escondite. Había destruido a los dragones que intentaron robar su tesoro, pero ahora, mientras caminaba por la acera, sintiéndome más ligera que nunca, una nueva pregunta, mucho más grande y abrumadora, empezaba a tomar forma en mi mente. ¿Qué se supone que hace una reina con un reino tan vasto, cuando se ha quedado completamente sola para gobernarlo? La resolución legal fue, irónicamente, la parte más sencilla y anticlimática de todo el proceso. Enfrentados a un dossier patrimonial que pulverizaba su coartada y a una querella criminal por estafa con penas de cárcel muy reales, Sofía y Marco se desmoronaron. Su abogado, el tal Suárez, viendo la batalla perdida antes de empezar, les recomendó un pacto de rendición. Se declararon culpables de un delito de apropiación indebida, aceptaron la anulación inmediata de la fraudulenta donación y una orden de alejamiento que les prohibía acercarse a menos de 300 metros de mí o de mi domicilio. A cambio, el fiscal aceptó suspender su ingreso en prisión, dejándolos con una condena en suspenso, una multa considerable y la mancha indeleble de unos antecedentes penales. La victoria fue total, aséptica y silenciosa. No hubo un gran juicio, ni discursos dramáticos, solo la firma de unos papeles en un juzgado silencioso que me devolvía, legalmente, a mi propia vida. El día que volví a entrar en mi casa, con mis propias llaves nuevas en la mano, no sentí la euforia que había imaginado. Sentí un frío extraño, como si entrara en la casa de otra persona, una casa profanada. El aire todavía parecía viciado con su presencia, con sus planes, con su traición. La moderna lámpara de pie que habían puesto en el lugar del sillón de Ricardo me pareció un insulto de metal y luz blanca. La pared del recibidor, que habían pintado de un color beige insípido, gritaba su presunción. Durante la primera semana, me dediqué a un exorcismo metódico y silencioso, regalé la lámpara. Volví a colocar el sillón de Ricardo en su lugar de honor, pasándole un paño con cera como si curara una herida. Pinté la pared de su antiguo color blanco roto, cálido y familiar. Saqué de las cajas las fotos de mi boda, de nuestros viajes, de la infancia de Sofía, y las volví a colgar, una a una. Fue un ritual de purificación, un acto para reclamar mi historia. Pero cuando terminé, cuando todo estuvo de nuevo en su sitio, el silencio que llenó el piso fue abrumador. Mantenía mi casa, mi victoria, mi inmensa fortuna. Pero estaba sola, aterradoramente sola. El reino que había reconquistado era un reino vacío. La pregunta que me hice al salir del despacho de Javier volvió con una fuerza brutal. ¿Qué hace una reina con un reino cuando no tiene a nadie con quien compartirlo? Y entonces empezaron a llegar las cartas. La noticia de mi caso, de la anciana que fue estafada por su hija y resultó ser millonaria, había aparecido en un pequeño artículo en la prensa local. Al principio, temí que fueran peticiones de dinero, pero eran otra cosa.
Eran ecos de mi propio dolor. Una mujer de Carabanteo, me escribía doña Amalia. Mi hijo me hace firmar papeles que no entiendo. Su historia me ha dado el valor para preguntar. Un hombre desde un pueblo de Asturias en mis hijos vendieron la casa del pueblo sin mi permiso. Gracias por demostrar que los viejos también podemos luchar. Eran decenas de historias, cada una con sus matices, pero todas unidas por él. Mismo hilo de la traición familiar y el abuso silencioso. Leyendo aquellas cartas comprendí que mi dolor no era solo mío, era una epidemia silenciosa que se sufría detrás de las puertas cerradas, en la soledad de salones llenos de recuerdos. Y las últimas palabras de Ricardo resonaron en mi cabeza con un nuevo significado: aníúsalo para protegerte. Quizás protegerte no significaba solo a mí, quizás significaba proteger a todos los que eran como yo. Una semana después, estaba de nuevo en el despacho de Javier Herrera, pero esta vez con un plan diferente. No era un plan de guerra, sino de construcción. Javier, le dije, extendiendo sobre la mesa no unas escrituras, sino un boceto que había dibujado en un cuaderno, quiero crear una fundación. La llamaremos Fundación Ricardo y Amalia, un lugar donde personas mayores que estén sufriendo abusos por parte de sus familias puedan venir a buscar ayuda legal gratuita, apoyo psicológico, un lugar seguro. Javier, Miro, why poor prime? ¿Ves? Vi un atisbo de emoción en sus ojos profesionales. Amalia dijo, esa es la mejor inversión que podría hacer en su vida. Decidí que la sede de la fundación sería mi propia casa. Esos cuartos vacíos que me recordaban mi soledad ahora tenían un propósito. Transformamos 2 de las habitaciones en despachos funcionales, pero acogedores. El timbre, que antes me sobresaltaba, ahora sonaba con las voces de gente que venía a buscar esperanza. Mi hogar, antes un mausoleo silencioso, se llenó del murmullo del trabajo, de las risas de los 3 jóvenes y brillantes abogados que Javier contrató, del llanto de alivio de aquellos a los que ayudábamos. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a construir una nueva familia. Una familia no forjada por la sangre, sino por la lealtad, el respeto y un propósito común. Doña Pilar, mi fiel escudera, se autoproclamó gerente honoraria, organizando las citas y recibiendo a la gente con su calidez inagotable. Javier se convirtió en el hijo que nunca tuve, pasándose al final del día solo para ver cómo va todo y acabando siempre cenando conmigo en la cocina. Los abogados jóvenes me adoptaron como su abuela, trayéndome el desayuno, contándome sus problemas de amor y escuchando mis historias con un interés genuino que nunca vi en Sofía. Un día, atendimos el caso de Fernando y Elena, una pareja de mi edad a la que su único hijo, adicto al juego, les había robado hasta el último céntimo, dejándolos en la calle. Después de ganar su caso y recuperar parte de su dinero, vinieron a despedirse. No tenemos a dónde ir, Amalia, me dijeron. Y yo, sin pensarlo, les dije, a mi casa es muy grande para una sola persona. Quédense, y se quedaron. Fernando resultó ser un cocinero maravilloso, y Elena tenía el don de llenar la casa de flores y de risas. Mi hogar volvió a ser un hogar. Un año después, una tarde de otoño, sonó el timbre. Estaba demacrada, mucho más delgada, la ropa barata le colgaba del cuerpo. Marcos la había abandonado. Se había ido con otra mujer después de culparla de todo. Venía a pedirme perdón, a suplicarme una segunda oportunidad. Mamá, soy tu hija, soy tu sangre, lloraba en el felpudo. La miré y por primera vez no sentí rabia ni dolor. Sentí una lástima inmensa y distante. En ese momento, Fernando salió de la cocina, secándose las manos en un delantal. ¿Pasa algo, Amalia? La cena está casi lista. Sofía lo miró con odio. ¿Y este quién es? Es mi familia, Sofía, le respondí con calma. Mi familia. ¿De verdad dan la sangre, hija mía? A veces solo sirve para herir. El verdadero lazo es el respeto. Y tú rompiste ese lazo para siempre. Cerré la puerta, Anne, y al hacerlo, sentí paz. Ahora, a mis 78 años, puedo decir que soy una mujer feliz. Mi casa está llena de vida. Mi nueva familia, la que yo elegí, me cuida y me quiere por ser quien soy. La fundación ha ayudado a más de 100 personas a recuperar su dignidad. He aprendido que la mayor riqueza no está en las propiedades ni en las cuentas bancarias, sino en tener un propósito al levantarse por la mañana y en estar rodeado de personas que te suman, no que te restan. El amor no se exige, no se hereda, se construye día a día. Con pequeños actos de lealtad no estás sola. Quizás tu batalla es diferente. Quizás tu dolor tiene otro nombre, pero no estás sola
Anda un paso pequeño hoy. Llama a ese amigo, busca ese consejo, escribe esa primera línea de tu nueva historia. El resto del camino, te lo aseguro, llega caminando contigo. Esta es una historia inspirada en miles de casos reales. Si quieres compartir la tuya, con respeto y confidencialidad, aquí te leo.